Desde muy niña yo tuve experiencias sobrenaturales con el enemigo. Nunca nadie me dijo hay un Dios o los demonios existen. Yo me acuerdo que desde muy niña siempre veía brujos en la casa. Entonces cuando ella entró por primera vez a la casa, ella me vio y le dijo a mi mamá: tu hija tiene un don, tu hija tiene algo. Hicimos un ritual, nos vestimos todos de blanco, yo estaba en el medio y me entregaron, me consagraron a este principado. Cuando puse un pie en esa iglesia, yo sentí como un corrientazo y empecé a sentir como una presencia que no había sentido nunca. O sea, cuando yo le vi la cara a él, yo vi a Jesús y él me abraza y me dice bienvenida a casa. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo me rompí y yo empecé a llorar. Mi tía, ella me llevaba a la iglesia, al mismo tiempo que mi abuelita me estaba llevando a lugares para hacer rituales, mi tía también me estaba llevando a la iglesia. Y cuando yo me convertí en cristiana, una de las cosas que yo le pregunté al Señor fue: ¿por qué yo no me morí? Si durante toda mi vida estuve expuesta a la muerte, estuve en hospitales, estuve tan cerca de morir, ¿por qué no morí? ¿Por qué otras personas se mueren y por qué yo no? Y el Señor me empezó a dar visiones y me empezó a mostrar que era porque mi tía desde muy niña me llevaba a la iglesia y me consagraba en el altar. Entonces desde ese momento yo entendí, o sea, yo fui consagrada en el altar y por eso fue que habían ángeles alrededor mío, había como una protección alrededor de mi vida. Yo me acuerdo que desde muy niña siempre veía brujos en la casa, o sea, los amigos que mi mamá tenía eran brujos. Y a los 12 años yo me acuerdo que algo en mí como que se empezó a activar más, como que de repente empecé a tener como más sueños que se hacían realidad. Me daba cuenta que declaraba cosas y sucedían y empezó como a haber un temor en mí. Y yo me acuerdo que antes de yo conocer a esta primera bruja que fue la que me estaba enseñando, guiando, yo tuve un sueño una noche y yo me acuerdo que en ese sueño yo veía 2 trenes que explotaban y veía a personas salir de ese tren corriendo. Cuando me levanto y voy a ir al colegio, prendo la televisión, tenía 12 años y yo me acuerdo que en las noticias de repente salieron las noticias y vi que 2 trenes en Madrid habían explotado, o sea, había sido como un ataque terrorista. Hay diferentes tipos de magias en la brujería, la blanca, verde, rojo, negra, pero todo tipo de magia es mal. Me enseñó también al poder de las palabras, a lo que declaro, me enseñó cómo a conectarme con la naturaleza, o sea, era todo aparentemente muy pacífico, a cómo leer velas blancas, a cómo hacer rituales blancos para atraer cosas. Todo esto que me empezó a decir, como dije, pues no parecía tan peligroso. Entonces, después de estar ahí en esta ciudad, en España, nos mudamos a otra ciudad donde mi papá nació en el norte de España. Hicimos un ritual, nos vestimos todos de blanco, yo estaba en el medio y me consagraron a este principado que se llama el Indio Huaycaipuro, que es una de las 3 potencias venezolanas. Se dice que en las 3 potencias venezolanas uno no puede ir pidiendo como la cobertura de estos espíritus guías, que son ellos los que lo escogen a uno, porque si no uno puede sufrir contraataques. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo ese proceso que lo empezaron a invocar para que fuera mi espíritu guía, él bajó y hicimos como un pacto ahí. Entonces él desde ese momento se convirtió en mi espíritu guía. Yo me acuerdo que a raíz de ahí yo me volví súper sensible, más todavía como el mundo espiritual. Yo lo sentía, lo olía, o sea, cuando él llegaba a la casa, él hacía ciertos movimientos y yo sabía, la presencia de él está aquí. A la hora también de hacer rituales, en ese momento yo me convertí en una persona que tenía mucha rabia, mucho rencor, eventualmente pues creciendo con abuso, ahora pues en el colegio, tantas cosas que uno ve como joven. Yo aquí tenía como 16 años. Entonces me volví también alcohólica en ese proceso, suicida,
Esta señora empezó también como a enseñarme lo de los cristales. Tenía cristales pues para protección, para sanidad, diferentes cristales también pues para ver el futuro, las cartas estas del tarot, tabacos, igual en la casa, limpiezas, diferentes cosas, rituales con canela, con limón, haciendo también rituales en la casa, ¿no? Para atraer estos espíritus, para hablar con estos espíritus. Entonces, en ese proceso, como te dije, 16, 17 años, me volví suicida. Sentía como un tormento en mi hogar, las cosas con mi familia, ahora no habían peleas, habían muchas cosas. Me intenté suicidar bastantes veces, acabé en el hospital con pastillas, haciéndome limpieza estomacal, cortándome las venas. O sea, llegué a un punto en el que yo sentía que ese demonio en mi espíritu guía me quería a mí ahora, o sea, quería mi sangre, quería como mi vida. Entonces nos sentamos en círculo, empezamos a hablar en lenguas. Yo me acuerdo que con los brazos cruzados, y la bruja principal me dijo, tienes que soltar porque para cuando hacen un ritual la postura importa. Entonces, cuando yo me convertí en cristiana, yo empecé a comparar, o sea, de dónde vengo y ahora aquí, y cómo también uno al entrar a la presencia de Dios, la postura que uno tiene importa. Si uno está adorando como así, o sentados, o con el teléfono, eso impacta también en el mundo espiritual. De repente esta señora empezó a estar como poseída. Le cambió la cara, empezó como a moverse raro, le cambió la voz y empezó a hablar. Entonces todos los que estaban alrededor le empezaron a hacer preguntas, porque era creíamos que era un espíritu guía que había venido a traernos información pues sobre el futuro, sobre nuestros familiares. Y de repente este espíritu se dirige a mí y a mi mamá y nos empieza a decir, alguien en tu casa va a morir en una semana, ¿quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es? O sea, súper intenso, ¿quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es? Mi mamá empezó a llorar. En ese momento yo estaba pasando por lo mismo, pensamiento suicida, ya me habían intentado quitar la vida como 3 veces, o sea, estaba en ese proceso, y yo miré a mi mamá y yo le dije, yo no quiero saber, cortemos esto porque no quiero saber. El 28 de septiembre del 2008, como a las 5 de la mañana, mi mamá llama a esta señora y le dice que tiene que ir a la casa, o sea, que yo tengo que ir a la casa rápido porque pasó algo. Entonces en ese proceso yo cogí mis cosas, nos fuimos, y cuando llegué a mi casa mi mamá estaba afuera con mi hermano y yo intenté hablar con ella, pero ella estaba llorando, no hablaba, y yo le preguntaba qué pasó y no hablaba. Entonces yo entré a mi casa, entré al cuarto de mis papás y la atmósfera en esa casa era horrible, o sea, era como uno caminar con una cobija, como con una manta pesada de esas de león que tenemos aquí en Colombia, que son de león súper grandes. Sentía, era como así mismo al entrar en esa casa. Busqué a mi papá, no lo vi, yo dije, de pronto se divorciaron, cogió sus cosas, se fue. Yo dije, pero ¿por qué mi papá me va a abandonar? O sea, si teníamos una buena relación, estábamos planeando de hecho en irnos los dos juntos, porque se iban a separar. Y mi papá me dijo a mí si yo me quería ir con él, y yo le dije, sí, yo me voy contigo. Y entonces yo dije, o sea, mi pensamiento fue, ¿por qué se fue sin mí? O sea, ¿por qué mi papá cogió todo y se fue? Entonces cuando yo salí, yo lo llamaba, no lo encontré, y me da por mirar al lado de mi casa había como un trastero donde uno pone todas las cosas. Cuando empujé esa puerta, vi que mi papá se había acabado de suicidar, se colgó, y cuando lo vi yo ahí, en ese momento, para mí mi vida se destruyó completamente, porque mi papá era mi amigo, era todo para mí. Entonces en ese momento sentí como que me lo quitaron. Mi mamá me cuenta también que me encontraron en el lugar donde él se suicidó, me encontraron ahí colgada, intentando yo también quitarme la vida en ese sitio. Yo no me acuerdo de eso, yo pensé que era un sueño, yo tengo flashes, visiones de ese momento, pero cuando mi mamá me está contando la historia, me vienen como memorias de yo estaba ahí, o sea, probablemente estaba poseída, estaba intentando hacer lo mismo, y llegó hasta tan punto en el que tuvimos que salir corriendo, literal, de esa casa. Nos mudamos como a los 5 días, salimos corriendo de esa casa para la casa de mi tía.
Y en la casa de mi tía, todas las noches orábamos el Salmo 91 y el Salmo 93 por un mes. Todas las noches. Mi mamá se arrepintió en ese momento por brujería. Yo eventualmente no, yo ahí tenía más rabia. A partir de un mes yo me fui, tenía muchísima rabia. Yo empecé como a sentir como esa necesidad de ir a una iglesia, como esa necesidad de querer conocer si hay un Dios, si hay profecía, o sea, conocer un poquito más. Y empecé a buscar iglesias hasta que encontré una en una ciudad muy cercana en donde yo estaba. Yo me acuerdo que cuando yo iba a ese lugar, cuando yo estaba yendo, yo iba como con expectativa, yo iba contenta, yo iba como que algo dentro de mí sabía, va a haber algo en este lugar, vas a encontrar algo. Cuando puse un pie en esa iglesia, yo sentí como un corrientazo y empecé a sentir como una presencia que no había sentido nunca. O sea, toda mi vida lo que fui expuesta fue como a tiniebla, como sentía como las tinieblas, como el odio, como ese temor. Crecí con mucho temor y de repente estoy aquí, pongo un pie, o sea, me acuerdo literalmente ni entré, puse un pie y frené porque la presencia como que me echó para atrás. Entonces yo entré y en ese momento ya cayó la presencia. Él es un hombre muy alto, grande. Y yo soy pues pequeña, entonces cuando yo lo miro así, cuando yo le vi la cara a él, yo vi a Jesús y él me abraza y me dice bienvenida a casa. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo me rompí y yo empecé a llorar y empecé a sentir esta presencia, ese amor. Sentí como cuando uno está cargado y uno lleva algo pesado y de repente viene alguien y le quita y le ayuda. Yo me sentí como un release, como suelta, y me caí y empecé a llorar y empecé a temblar. Y nadie a mí nunca me dijo, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú tienes un encuentro con Dios, vas a temblar, vas a llorar, te vas a caer al suelo, te vas a sentir pesada por la gloria. Cada vez que yo iba a esa iglesia, yo salía tocada por la presencia de Dios. O sea, no había día. Incluso yo me acuerdo que hubo una vez que yo llevé a una amiga. Era una amiga pues con la que salíamos de fiesta, tomábamos, hacíamos todas nuestras cosas. Y yo la llevé a la iglesia porque yo estaba tan tocada que yo le dije, hay algo en este sitio, vamos juntas. Y ella que no. Bueno, la convencí, fuimos. Y literal, o sea, la presencia era tan fuerte que salimos de esa iglesia, no podíamos ni caminar. Yo empecé como a tener como esa hambre por conocer más, empecé a leer la Biblia, iba a esa iglesia que me quedaba súper lejos 2 veces a la semana, no, 2 veces entre semana, y los domingos dejé mis amistades. O sea, pasé como por un proceso de enamorarme, o sea, el Señor enamorándome a mí. Sí, ese fue como conocí a Jesús. Yo sé que muchas personas cuando salen del ocultismo experimentan guerra, experimentan diferentes cosas. Yo siento que en mi caso el Señor me atrajo primero con amor, me atrajo como con su presencia, como con esa intimidad, como enamorándome, porque yo ya salía de las tinieblas, ya conocía ese mundo, ya había sido atormentada, ya los demonios ya me habían tocado, me habían visitado, me habían hablado, los había visto. Entonces ahora yo siento que el Señor quería ahora enamorarme, como qué es el reino, cómo es mi presencia. Entonces yo pasé por una temporada donde era solamente eso, intimidad con el Espíritu Santo. Ahora es tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces yo me acuerdo, durante 10 años pasé por un proceso donde no me metí en guerra espiritual, no nada de las tinieblas, solamente era intimidad con el Espíritu Santo. Me volví adoradora, aprendí cómo leer la palabra, cómo orar, cómo tener esa intimidad. Y en ese proceso también empecé a recibir como sanidad interior, ¿no? Del abandono, del trauma, del rechazo, de las enfermedades mentales. O sea, todas estas cosas que sufrí por la muerte de mi papá, todos esos traumas, pasé por ese proceso. Estaba yo en mi cuarto, yo me acuerdo, con la música de adoración, la apago, me voy a ir a dormir y literal sentí como que unas manos me vinieron a mis piernas y me cogieron y me temblaron la cama. Yo me levanté, prendí la luz, asustadísima, cuando
veo la puerta del armario que se mueve y se cierra. Yo me acuerdo que yo salí de ese cuarto, pero volando del susto. Yo dije, ¿qué está pasando? Y dormí esa noche en la sala. Y aún así, esa noche yo ahí en la sala, yo sentía cosas, yo veía, pero ¿qué está pasando? O sea, yo siento que mi proceso fue diferente porque siento que al principio hubo mucha protección. Siento que al principio el Señor me metió en una burbuja, me atrajo hacia Él, me sanó todas esas heridas del alma, me protegió, pero llegó un punto en el que me sacó y pude experimentar ciertas cosas que no había roto en mi vida para tomar acción. Y mi esposo no sabía nada ni de la brujería ni de la consagración. Y cuando yo estaba embarazada de mi hijo mayor, mi esposo viene y me dice, yo tuve un sueño. Mi esposo, cuando yo lo conocí, él no era cristiano, no era de soñar, era inconverso, y me dijo que tuvo un sueño. Entonces me llamó la atención, y cuando yo le pregunté, me dijo, vino como un indígena, como un indio, vestido así, y me pidió permiso para ir a ti. Entonces, cuando él me dijo eso, eventualmente se me vino la imagen de este espíritu guía al que fui consagrada, y entonces en ese momento le tuve que contar a mi esposo, yo vengo de la brujería, hacíamos esto, fui consagrada a este espíritu, le mostré la foto y me dijo, ¿se parece a él? Sí es. En ese momento mi mamá ya era cristiana, mi mamá ya estaba pues empezando con la liberación, a romper iniquidades, a romper ciertas cosas. Y cuando yo le conté a mi mamá, me dijo, probablemente no hemos roto nada con ese espíritu guía. Rompimos con todo eso, nos arrepentimos. Mi mamá también se arrepintió pues por darme a este principado. Entonces fue un proceso fuerte en el que tuvimos que pasar pues las dos. Y al momento en el que eso pasó, ese espíritu se va, hay libertad, pero intenta venir una vez más a mi esposo por sueños. Vino otra vez y le dijo otra vez, dame permiso para ir a tu esposa, para poseer a tu esposa, para atormentarla. Y mi esposo, como ya sabía, él le dijo, no, fuera, vete. Y desde ese momento no volvió nunca más. Y yo creo que también es porque los demonios entienden de autoridad. Los demonios, hay niveles, lo mismo que pues en el cristianismo pues hay personas que llevan más tiempo. El hecho de que una persona lleve más tiempo en el cristianismo no significa que tenga más autoridad o más unción. Eso no va como por tanto tiempo, pero hay rangos, ¿no? Entonces en el mundo espiritual, en las tinieblas también hay rangos, y los demonios también entienden de autoridad. Entonces el hecho de él venir a mi esposo, mi mamá ya no era mi cabeza, mi mamá, yo ya tenía la mayoría de edad, mi esposo ahora era mi cabeza. Entonces como mi mamá me entregó, había una autoridad, pero ahora al que pasa la autoridad es a mi esposo. Entonces por eso yo creo también que el demonio fue como a pedirle permiso, déjame yo voy. Y entonces ese fue como el proceso. En ese momento ya empecé un proceso ya de liberación, ya en esas áreas de romper. Se rompió ese pacto, dejó de atormentarme. Entonces en esos 10 años de proceso, pues sí, pasé por toda esa sanación, por la liberación, de enamorarme del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que mi primera plataforma, o sea, la primera plataforma tiene que ser el lugar secreto, pero yo me acuerdo que mi primera plataforma fue en las calles. O sea, estaba tan enamorada que yo quería que otras personas también sintieran el amor, el poder de Dios. Entonces me la pasaba en las calles evangelizando a el que me encontrara, orando por sanidad, profetizándole. O sea, no sabía ni qué era profetizar, pero yo ya estaba ahí profetizando, orando. Y una noche, yo me acuerdo después de esos 10 años, el Espíritu Santo me levanta una noche y escucho su voz y me dice, prepárate para la guerra, es hora de guerra. Y yo no entendía, yo dije, ok, ahora me va a meter en guerra espiritual, pero empezó a haber guerra, o sea, guerra venía a mi vida, o sea, empecé a experimentar un tipo de guerra que yo dije, o sea, esto no es normal, ¿qué está pasando? Porque estoy experimentando esto. Empecé a tener sueños de liberación, gente endemoniada, gente siendo sana, yo también en los sueños siendo liberada, o sea, todo esto empezó a venir. Y en ese proceso el Señor me dice que me había ungido
para liberación, para orar por otros, para romper cadenas de brujería, para romper cadenas de inmoralidad sexual, de adicciones. Entonces en ese proceso me empecé a preparar, empecé a ser entrenada y al mismo tiempo empecé a hacer liberación individual. Y entonces en ese proceso yo me acuerdo que empecé a sentir como la guerra, o sea, lo que estaba pasando alrededor, como que por una temporada el Señor me tenía como protegida y de repente aquí ahora soy expuesta y siento como que en ese momento el enemigo ya sabía que yo ya estaba aquí, ya vengo para la guerra y me empezó a dar miedo. Sí, pues llevo aquí en Colombia 1 año y medio ya. El proceso para mudarnos aquí fue bastante fuerte porque no, o sea, yo no tenía Colombia en mi corazón, pero claramente Dios sí lo tenía en sus planes. Entonces fue un proceso fuerte de adaptación, de dejarlo todo en 3 meses y ciegamente uno mudarse a otro sitio donde no, porque aunque yo soy colombiana, pero yo no me crié aquí. Jesús para mí, yo siempre lloro con esa pregunta. Jesús para mí es mi Salvador. Jesús es mi Padre. Yo me acuerdo que el primer encuentro que yo tuve con Él fue como Padre. El primer encuentro que yo tuve con Jesús, cuando vi su rostro en este hombre, fue como un Padre que me estaba dando la bienvenida por volver a casa. Eventualmente yo me acuerdo que de niña yo iba a la iglesia, que mi tía me llevaba, que me consagraba al altar, o sea, me estaba dando la bienvenida. Mi papá me llamó de nuevo. Para mí Jesús es mi papá, es mi Salvador, es mi Redentor, es absolutamente todo. Suena cliché porque todo el mundo lo dice, pero hasta que uno no experimenta el amor del Padre y hasta que uno no experimenta esa libertad, uno no puede explicar qué es Jesús. Jesús es todo. Y yo no estaría aquí si no es por Jesús. Él es mi principio y Él es mi fin. Y así lo va a seguir siendo.